webinar número 13, creo, del Foro Académico para la Nueva Constitución de Chile. El foro ha sido organizado por Dr. Class y sobre todo por nuestra oficina regional en Chile y el programa Andes y Cono Sur. Antes de todo, quisiera agradecer a nuestros 4 panelistas que vamos a presentar en un momento, y también nuestro moderador, Sebastián Soto. Y además quiero agradecer a Marcela Rentería, que es la jefa máxima de nuestra oficina regional en Chile, la fuerza principal detrás de este foro. Lanzamos este foro hace siglos, hace 3 años y medio. Lo hicimos con la idea de ofrecer una plataforma para un debate abierto y de alto calibre sobre los temas críticos que enfrentaban los chilenos al repensar y rediseñar su constitución. La idea nuestra era juntar a académicos internacionales con académicos y actores políticos y sociales chilenos de diversos puntos de vista y de diversas visiones políticas. Pensábamos en aquel momento, en el año 2020, que el proceso constitucional chileno podría ser un modelo para otros países. Y decíamos desde el principio que el foro iba a seguir durante todo el proceso constitucional, proceso que duraría, pensábamos, un par de años y que acabaría con la aprobación de una nueva constitución en 2022. Y acá estamos, en el 4º año, con la segunda constitución. La vida política siempre da sorpresas. El proceso chileno sí ha generado muchísimas lecciones, no necesariamente las lecciones que esperábamos. En algunas instancias, el proceso chileno ha sido un modelo de que no hay que hacer, pero sí hemos aprendido bastante, seguimos aprendiendo. Yo por lo menos sigo aprendiendo mucho. Nuestro foro ha gozado del apoyo y participación de un extraordinario consejo consultivo compuesto por 7 profesores renombrados de instituciones renombrados académicos chilenos. Estos son Claudio Fuentes, Socerano, Claudia Reis, Juan Pablo Luna, Verónica Figueroa, Cristian Rodríguez y nuestro estimado moderador de hoy, Sebastián Soto. Además, contamos con colaboración de las siguientes instituciones, la mayoría chilenos: la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Instituto Milenio Fundamento de los Datos, Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Historia, Geografía, Ciencia Política de la Católica, Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Harvard Association of Chilean Students. Eso no es de Chile. Estamos muy agradecidos a todos. Ok, en la última sesión del foro, hace algunos meses, eso fue una especie de autopsia del fallido proceso constitucional 1.0. Yo dije en mi introducción que pocas veces en la historia una constitución surgida de un proceso plenamente democrático había sido rechazado por el electorado. Una rareza histórica. Lo describí como uno de los peores autogolpes políticos que había visto en mi carrera profesional y era algo, se pensaba, algo irrepetible. Eso pensábamos. Acabamos de cumplir el proceso 2.0. El 7 de noviembre el Consejo Constitucional presentó la nueva propuesta constitucional al presidente de la República, luego de 8 meses de trabajo, y el 17 de diciembre los chilenos deben votar en un plebiscito para aprobar o rechazar el texto. Hoy tenemos el honor de tener 4 panelistas extraordinarios que van a debatir la nueva propuesta. Nuestro moderador, no es una palabra que me sale, moderador, es Sebastián Soto, vicepresidente de la Comisión Experta y miembro de la Subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Reforma del Estado. El profesor Soto es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es experto en Derecho Político y varios otros asuntos, autor de varios libros bastante impactantes, y, más importante, ha sido visiting scholar en el Centro David Rockefeller
David Rockefeller, de Estudios Latinoamericanos de Harvard, Dr. Class. Antes de pasar la palabra al profesor Soto, tengo que cubrir algunos asuntos domésticos, logísticos. Primero, hay interpretación simultánea disponible en inglés y español. Para habilitar la interpretación, si quieren escuchar en inglés, haga clic en el botón interpretación, el icono de globo en el parte de abajo de la ventana de Zoom y seleccione su idioma preferido. Segundo, grabaremos el seminario web de hoy y estará disponible en el canal de YouTube de Dr. Class en algunos días después de la sesión. Tercero, nos encantaría saber ustedes durante la presentación. Pueden mandar sus preguntas en inglés o en español a través de la pestaña Preguntas y Respuestas, Q&A, en la parte inferior de la pantalla. Habrá un tiempo para responder las preguntas al final de la sesión, pero ustedes pueden mandar preguntas en cualquier momento durante el panel. Y por último, esperamos verlos en otras conferencias y actividades organizadas aquí en Dr. Class. En el chat hemos agregado enlaces a nuestro calendario en línea, así que como a canales de redes sociales. Ok, sin más preámbulos, doy la bienvenida y la palabra a nuestro moderador, Sebastián Soto. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Steve. Quiero partir saludando a todos los asistentes a este Zoom y agradeciendo a Steve, a Marcela Rentería, quien es el alma de este foro y de este webinar, y por supuesto al Rockefeller Center for Latin American Studies, que ofrece regularmente un espacio para el debate académico y para el intercambio de ideas. Hoy nos acompañan 4 magníficos panelistas con los que vamos a discutir sobre el texto del anteproyecto que se votará en 10 días más, como bien recordaba Steve. Los voy a presentar y luego, en el orden que hemos conversado previamente, van a intervenir entre 8 y 10 minutos para abrir más adelante una ronda de conversaciones a propósito de las preguntas que ustedes vayan enviando desde ya a el chat. En orden de abecedario, nuestro primer invitado es Carlos Frontaura, del Partido Republicano, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro de la Comisión Experta. Luego Lorena Gallardo, quien es del Partido Renovación Nacional y quien fue electa como miembro del Consejo Constitucional. Domingo Lovera es del Partido Revolución Democrática y es profesor de la Universidad Diego Portales, además de miembro de la Comisión Experta. Y finalmente María Pardo es del Partido Convergencia Social, es profesora de la Universidad Católica del Norte y también miembro electa del Consejo Constitucional. El orden en que vamos a dar la palabra es primero las consejeras electas y luego los comisionados nominados. Y por eso entonces va a partir María, luego Lorena, Domingo y finalmente Carlos para seguir el orden inverso en las conclusiones de este seminario. Ofrezco entonces por 10 minutos la palabra a María Pardo. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Me parece una excelente instancia. Tengo muchísimas cosas que decir, pero voy a tratar de acotarlas a los 8 o 10 minutos que me dieron. Me gustaría partir por lo siguiente. El proceso pasado culminó con un rechazo del texto propuesto por la Convención en un plebiscito en que participó un conjunto de personas distinto a aquel que habilitó la entrada al proceso constituyente, ¿verdad? Para mí ese dato es importante porque el plebiscito que llamamos de entrada fue un plebiscito que tuvo lugar con voto voluntario e inscripción automática. Sin embargo, el plebiscito de salida tuvo lugar con un voto obligatorio e inscripción automática. Creo que eso es relevante porque desde ahí en adelante hemos estado, por decirlo así, conociendo a un nuevo pueblo, al menos en el sentido de esta primera mediación que hay entre, digamos, la identidad del pueblo, que uno puede decir que sale a la calle, etcétera, y el pueblo que aparece como ciudadanía. Y ese mismo pueblo, el que se pronunció a través de un voto obligatorio,
fue el que nos encontramos en la elección en que fuimos electas yo y Lorena, o Lorena y yo, el 7 de mayo de este año, ¿verdad? Y el mismo que este 17 de diciembre va a pronunciarse acerca de si está a favor o en contra del texto que se propone por parte de este poder constituyente bicéfalo, integrado por al menos 2 órganos, ¿verdad? Una comisión experta y luego un consejo constitucional con integraciones diversas, con distintas correlaciones de fuerza, y en que yo creo que es relevante mencionar que claro, aunque hubo 2 órganos, etcétera, lo cierto es que el órgano que tuvo la última palabra fue aquel en que yo y Lorena participamos, ¿verdad? El Consejo Constitucional, en que la integración y el quórum, digamos, yo diría que incentivaron, al menos, que las decisiones fueran tomadas, digamos, de manera más bien unilateral, por parte de las derechas y sin la participación de la izquierda, que solamente tuvo 17 consejeros por oposición a los 33 consejeros de las derechas. Ahora voy a un aspecto más de fondo respecto de la propuesta. Me parece a mí que esta propuesta es una propuesta en que no está algo que abrió el proceso, que era la demanda de un Estado social, y algo que se reafirmó en el Acuerdo por Chile, que fue en el fondo el acuerdo que tuvo lugar entre los partidos con representación en el Congreso, que habilitó el inicio de este segundo proceso, que uno podrá decir fue una decisión apresurada, quizás sí, quizás no, pero bueno, se establecieron algunos límites, algunas cuestiones que este texto debía cumplir, y una de ellas era el Estado social, con una fisonomía particular, ¿verdad?, en que se observa un compromiso entre criterios más bien propios de la izquierda y otros más bien propios de la derecha, pero que en mi interpretación lo que siempre ha estado detrás de la demanda por un Estado social y de la demanda que abrió el primer proceso constituyente y creo que sigue vigente, es una demanda por mejorar las condiciones de vida de las personas. Digamos, eso es la razón por la que las personas salieron a la calle, complementada con otra que tiene que ver con y que tiene mucho que ver con esta primera demanda, que es una que se puede resumir en una consigna muy sencilla: no más abusos, no más abusos, ¿verdad? Y ese no más abusos se refiere tanto a los agentes políticos estatales como a los privados. ¿Por qué creo que está muy relacionada con el Estado social? Porque el Estado social nos habla de un estadio posterior al estadio en que hablamos del constitucionalismo como basado en el Estado social, en el Estado liberal, en que solamente se busca la limitación del poder estatal. En el Estado social lo que se busca, lo que se comprende, es que no es solamente en el ámbito del Estado donde se producen abusos, donde se produce la precarización de la vida de las personas en particular, sino también en el ámbito privado. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que ha estado sucediendo en Chile, y creo que eso es algo a lo que no se responde con este texto. Me parece que este texto, estoy tratando de ser lo más concisa, así que quizá voy a ser un poco bruta en la manera en que estoy diciendo las cosas, pero después puedo ir afinando. Pero quiero decirlo en términos bien amplios. En términos bien amplios, me parece a mí que este texto hace varias cosas, o al menos establece incentivos, digámoslo así, incentivos, para que se produzcan las siguientes cosas. La primera es un empoderamiento de agentes privados, agentes sociales privados, que ya acumulan bastante poder en nuestra sociedad. Por otra parte, un desempoderamiento de la mayoría de las y los chilenos, es decir, no aquellos que ya están en una posición de poder, sino aquellos que carecen de esa posición de poder, ¿verdad? Y por otra parte, creo también que hay un desempoderamiento del Estado, y esto no en el sentido en que hablamos o entendemos los límites propios, digamos, del constitucionalismo que debe tener un Estado, ¿verdad? Cuando decimos el Estado debe estar restringido en sus posibilidades. No es eso. Es que se desempodera al Estado en las posibilidades que tiene de protegernos a las personas, que a mí me parece bien preocupante.
Entonces voy a dar algunos ejemplos, ¿ya? Solo son ejemplos, pero que yo creo que son bien decidores. Primero, en materia de derechos sociales, claro, se consagran derechos sociales. Sin embargo, si uno se pone a analizar qué incentivos se producen cuando se consagran esos derechos sociales, por ejemplo, en materia de derechos sociales prestacionales, que solemos llamar, seguridad social, salud, la verdad es que el incentivo está puesto en que los sistemas de seguridad social y de salud se mantengan tal y como están. Y sabemos que esos sistemas no han funcionado en mejorar las condiciones de vida de las personas y más aún se han convertido en la garantía de un negocio. Entonces, ¿qué hace este texto? Me parece a mí, incentiva una garantía más profunda de ese modelo de negocio. Algo similar ocurre con los derechos en materia laboral, los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Hay una limitación aún más profunda de los derechos de los trabajadores, específicamente sobre todo en materia de protección del trabajo en el ámbito colectivo. Por otra parte, en el ámbito tributario me parece que hay dos problemas bien grandes porque de hecho se las ha llamado reformas tributarias encubiertas. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que se mandata para establecer mecanismos que al final del día van a terminar limitando, restringiendo profundamente y peligrosamente la capacidad del Estado o la recaudación fiscal, digámoslo así. Eso, desde luego que es al menos peligroso en el contexto de un Estado como el de Chile, en que la verdad la recaudación fiscal no es mucha, ¿verdad? Está muy por debajo del estándar o del promedio OCDE. Y sin embargo, esto evidentemente que va a tener un impacto en las posibilidades que tiene el Estado de, digamos, llegar a la ciudadanía a través de servicios públicos e incluso podríamos pensar de derechos sociales. Por otra parte, me parece importante destacar que a través de la regulación de garantías penales, garantías en el ámbito de los procedimientos administrativos, etcétera, se produce un incentivo para debilitar, digamos, las posibilidades que tiene el Estado de buscar la limitación y la responsabilidad de los agentes privados. Estoy pensando en particular en ámbitos de mercados regulados, que efectivamente, y la historia, digamos, de Chile del último tiempo lo dice, han producido ámbitos efectivos de abuso respecto de las personas. Eso me parece peligroso. Y bueno, y también en el ámbito incluso de la Contraloría General de la República, que también hay una limitación de las posibilidades que tiene esta de, digamos, fiscalizar a los privados. Entonces, creo que eso es bien complejo, sobre todo si se agrega el siguiente elemento, que es que en esas mismas disposiciones y otras más, cualquier abogado o abogada que se precie va a leer un conjunto de títulos, algunos de manera bien explícita, otros no tanto, pero de títulos que van a habilitar que yo pueda requerir la responsabilidad patrimonial del Estado, que sabemos que no la va a solicitar la señora Juanita, ¿verdad? Sino que la va a solicitar, digamos, por el análisis económico del derecho que implica grandes corporaciones, grandes, digamos, negocios, agentes poderosos, que les va a convenir hacer uso de esas posibilidades de limitación. Seba, me quedan 30 segundos. Y por último, hubo una confesada intención, sobre todo de parte del Partido Republicano, de limitar el activismo judicial. Y sin embargo, lo que se ve en el texto es que efectivamente se señalan límites al activismo judicial en materia de derechos sociales, de la judicialización de los derechos sociales. Sin embargo, respecto de estas cuestiones que dicen relación con las posibilidades que tienen las grandes empresas de acceder a juicios, demandas de, ¿verdad? Para pedir indemnizaciones por parte del Estado, etcétera, yo creo que más que limitar el activismo judicial, lo que se hace es habilitarlo, y eso tiene serias complicaciones. Me faltó mencionar algo acerca del sistema político, pero quizás después lo puedo mencionar. Por eso Ya habrá cierro. tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, María.
ya habrá tiempo para retomar nuevos temas. Ofrezco ahora la palabra a Lorena Gallardo. Muchas gracias, Sebastián. Primero que todo, saludar a todos y como bien dijo María, gracias por la invitación y estas instancias siempre se agradecen, más en el proceso que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. A ver, quiero detenerme primero en algo que dijo María, bueno, dijo muchas cosas, no me quiero detener en todas ellas porque en realidad hay mucho que decir hoy en día y pocos los minutos para poder abarcar todo. Pero se viene escuchando una frase que se habla de la mayoría circunstancial. Eso yo lo vengo escuchando desde el mismo proceso constitucional en el que vivimos, que fuimos una mayoría circunstancial, que por eso pudimos reflejar nuestras normas de las derechas como fuimos denominadas. Las votaciones siempre fueron públicas, y eso da un reflejo de que muchas votaciones fueron transversales por distintos partidos políticos, inclusive teniendo en el Pleno unanimidad en cuanto a las votaciones. Es cierto, existe una mayoría circunstancial de derecha. Hoy en día nuestro gobierno tiene una mayoría circunstancial de izquierdas, y esto pasa siempre general cuando la gente, cuando la ciudadanía la que escoge a quienes quieren que los represente en un proceso. El próximo gobierno, el próximo presidente quizás tenga nuevamente una mayoría circunstancial también de derechas, y eso no lo hace menos ilegítimo, es un proceso completamente legítimo. Y claramente las minorías deben respetar el acuerdo de las mayorías, y nosotros las mayorías debíamos respetar, obviamente, y creo que lo hicimos en todo momento, los acuerdos o las peticiones que hicieron las minorías. Pero eso tiene que respetarse. Así son las reglas del juego de la democracia y de quienes nos eligen. Ahora, se habló también de la recaudación fiscal, y por el tema de las contribuciones a la primera vivienda, norma tributaria. Yo comparto con María cuando dice esta es una norma de carácter tributario. Yo lo manifesté, de hecho, en el Pleno. No me gustaba que una ley de carácter tributario se constitucionalice. Pero sin embargo, cuando nosotros tuvimos que constitucionalizar muchas materias de rango legal, precisamente porque vivimos en un momento histórico en nuestro país donde las necesidades tienen que superponerse por sobre las observaciones técnicas de la redacción de un texto constitucional. Y una de ellas es esta: cuando favorecemos a gran cantidad de chilenos con la exención de las contribuciones, exención de contribuciones que por favor el chileno ya está pagando su vivienda, está pagando mensualmente o ya la pagó con mucho sacrificio. No estamos hablando aquí de la gente que tiene 2, 3, 4 viviendas, estamos hablando de esa clase media que realmente necesita tener su casa y que cada 4 meses tiene que pagar un doble arriendo, que generalmente de esa clase de chilenos que está pagando un dividendo mensualmente para optar por una casa. Y la verdad que la recaudación fiscal al respecto de estas contribuciones no es más de un 7%, y aquí lo que le pedimos en realidad es a las municipalidades que quizás administren mejor sus recursos, porque no van a verse mayormente afectadas. Y muchos temas que se han salido de la palestra, que van a perder dineros para poder quizás invertir en seguridad, en financiamiento de obras sociales. Yo creo que con una muy buena administración, la verdad, no deberían tener problemas. Y quizás por eso muchos alcaldes no temen con respecto a esta norma. Quizás para quienes les hace ruido son aquellos tipos de alcaldes que no están a la altura de poder administrar sus municipios. Y quizás por ahí está el mayor problema. A ver, con respecto al texto constitucional, fuimos 50 consejeros electos. Cuando se me pidió participar en este proceso a través de mi partido Renovación Nacional, la verdad que pensé de que la gran mayoría de las personas que iban a postularse iban a ser abogados, pensando en la materia y en la importancia y en la tecnicidad de la redacción de un texto constitucional. Sin embargo, así no fue. Creo que fuimos minoría los abogados, inclusive, que estábamos ahí. A excepción de los consejeros expertos, por supuesto, los comisionados expertos.
Pero hablando de los consejeros, había un gran espectro de todas las profesiones y oficios. Inclusive había una consejera que ella manifestó y lo expresó, que vendía muchas veces en la feria productos, si mal no recuerdo, del Partido Republicano. Eso nos da a entender de que este texto es un texto que se redacta con el sentido común, que es el mismo derecho. El derecho no es más que el sentido común puesto por escrito. Un texto que es bien cercano a las personas, al común de las personas. Un texto que es de fácil comprensión por lo mismo y que recoge temas sociales que son los que la ciudadanía demandó o ha demandado durante los últimos años, como por ejemplo el que hablamos de la exención de contribuciones para la primera vivienda o la vivienda familiar. Recoge temas sociales que nunca se habían abordado en textos constitucionales. La vivienda adecuada y digna, una consolidación de una garantización de una sala cuna, protección a mayores libertades y mayores derechos y garantías de los ciudadanos. Se derogaría por fin la ley que permite la tómbola de la educación en nuestro país, que ha hecho tanto daño a la educación estos últimos años. Realmente los padres y los tutores tendrían el derecho preferente de elegir el sistema de educación de nuestros hijos, un sistema de salud universal garantizado para todos, de un tipo solidario, donde ya no exista discriminación para las mujeres, ni por edad, o sea, no existe discriminación ni por sexo, ni por edad, ni por condiciones preexistentes de enfermedades. Y son avances que la verdad hacen que este texto constitucional sea un texto completamente social, cercano a la gente, que tenga muchas normas de seguridad con la creación de una policía fronteriza debido a los aumentos de delincuencia en nuestro país y al desborde inmigratorio que lamentablemente no ha tenido una regulación como corresponde. Tiene temas que realmente la gente salió a discutir, salió a pelear a las calles y que las ha manifestado en los últimos años. Es un texto que se acerca a la gente y eso lo permitió precisamente la voluntad de 50 consejeros y no de una mayoría circunstancial. Hay normas de carácter cultural, por ejemplo, que nunca se habían considerado en un texto constitucional, una protección a la cultura, que fue una norma de hecho que viene de un consejero del oficialismo y que lamentablemente tuvo que pedirle de hecho a sus bancadas que por favor lo apoyen, porque nosotros las derechas claramente entendimos la necesidad de una protección hacia la cultura y fomento a la cultura. Un país sin cultura no es un país, no tiene historia. Entonces, me parece que de repente cuando hablamos de que es un texto que se alejó de la gente, la verdad que no es así. Creo que es un momento de cerrar el proceso constitucional. Este 17 de diciembre tenemos esa posibilidad, tenemos temas mucho más relevantes. Antiguamente, cuando abríamos la prensa se tocaban temas como el crecimiento económico. Yo no sé cuántos años ya no vemos absolutamente nada del crecimiento económico, sino que vemos de que dispararon a un niño, ya van 2 niños baleados en las últimas menos de 24 horas. Existe una inestabilidad política, social, económica y de seguridad en nuestro país y creo de que hoy en día el texto, si bien no va a resolver todos los problemas, eso es parte del gobierno, de nuestras autoridades, sí creo que entrega una tranquilidad a nuestros ciudadanos. Y quiero terminar porque sé que no me queda mucho tiempo. Si bien se deben hacer concesiones respecto a la libertad de expresión, pues la relevancia de la cultura tolerante y genuinamente diversa tiene que abrazarse tanto por todos los sectores políticos. Siempre tiene que abrazar también el respeto y la educación de quienes expresan sus argumentos. Y lamentablemente hoy en día en nuestro país vivimos que esto no se está haciendo. Se está llevando campañas con falsedades, con argumentos, con mentiras para confundir a la población.
Y es triste ver que nuestro país, cuando estamos viviendo un proceso constitucional con la rigurosidad de lo que debería implicar ello, estamos cayendo en una fanduralización política, precisamente por una norma que yo creo que es la que viene a ser la controvertida o la controversial para todos los partidos políticos pequeños, que es una norma que eh, deja sin participación a todos aquellos partidos políticos. Sebastián, con esto termino rápidamente. A todos aquellos partidos políticos que no tengan un 5% de representación en nuestro Congreso. Ese umbral ha hecho que partidos políticos tan pequeños abracen falsedades y mentiras para que este texto no sea aprobado este 17 de diciembre. Con eso termino. Muchas gracias, Lorena, también por ceñirte el tiempo y por las reflexiones. Ofrezco entonces la palabra ahora a los comisionados nominados. En primer lugar, al profesor Domingo Lovera. Gracias, Sebastián, por la presentación. Un gusto estar con Steven, cuyos libros me hubiese gustado estar en persona para que me los autografiara, Steven. Y un gusto, por cierto, compartir con Lorena, María y con Carlos, y agradezco también la invitación a Dr. Klaas. Como ustedes saben, y no necesito decírselos yo, Bruce Ackerman distingue en dos grandes momentos la vida de una democracia representativa. Él dice, tenemos los momentos de política ordinaria, que son los momentos en que opera el Congreso, en que operan las municipalidades, en que opera la administración del Estado, y que generalmente se desarrollan sobre la base del principio de la mayoría ordinaria o a veces por la decisión de una sola persona, y tenemos los momentos constituyentes, que son aquellos momentos en los que las comunidades debieran aspirar no solamente a reflejar la opinión de una mayoría, sino que la del pueblo movilizado. Y curiosamente, varios años antes que Ackerman, Andrés Bello, conocido en la región por ser el escritor de varios códigos civiles de la región, escribió un texto maravilloso en 1848, donde él justamente advertía los problemas que podían tener las constituciones que se quedaban solamente en la cáscara, es decir, en lo formal. Una constitución, escribió Bello en 1848, escrita por una parcialidad dominante, y lo voy a citar porque sus palabras son mucho más bellas que lo que yo puedo hoy día parafrasear, puede no ser más que una hoja ligera que nada a flor de agua sobre el torrente revolucionario y al fin se hunde en él. Y lleva toda la razón Andrés Bello como la lleva Bruce Ackerman. No debiéramos acercarnos a las constituciones, y este ha sido el problema de este proceso y del proceso anterior, como cuestiones que van a resolverse solamente sobre la base de la contingencia política, sino debiéramos ser capaces de tratar de abrazar en esos momentos y a través de ellas una visión de Estado, una visión de república. ¿Qué se puede hacer? Porque la comisión experta lo logró hacer, y como voy a tratar de decir, si alcanzo en el tiempo hacia el final de esta breve presentación, básicamente por dos razones: diseño y actitud, que yo creo que son o los dos vectores con los que habría que analizar este proceso. El 4 de enero de este año yo di una entrevista donde, un poco a la luz del fracaso del proceso anterior, aposté porque este proceso fuese uno donde nos encamináramos a tratar de configurar una constitución que fuese más liviana en la prosa y mucho más habilitante de los procesos políticos, ¿no? Y esto, como digo, a la luz de un proceso que había intentado reflejar en la propuesta constitucional una serie de aspiraciones, muchas de ellas, por cierto, muy, muy respetables y loables, pero que no terminaron haciéndole sentido al pueblo de Chile. Ahora, ¿de quién es la culpa? De que la Convención Constitucional en el proceso anterior haya querido resolver todos los problemas a nivel constitucional. Y yo creo que esa culpa, en parte importante, es de nuestro propio constitucionalismo. Yo diría del constitucionalismo chileno, por cierto, pero también del constitucionalismo latinoamericano. Y me atrevería a decir de una parte importante del constitucionalismo occidental. Se nos dijo muchas veces, a propósito de la necesidad de darnos una nueva constitución, que los problemas reales de la gente no tenían que ver con el diseño constitucional, que todos los problemas que la gente tenía, pensiones, salud, seguridad, seguridad social, narcotráfico, derechos humanos, medio ambiente, en fin, eran problemas que tenían que resolverse a nivel de ley. Y eso fue lo que el sistema político chileno intentó hacer durante largos años, intentando aprobar legislación. No voy a decir que redefinía el modelo, porque eso sería una exageración,
que trataba de abordar algunos de los problemas de la ciudadanía en términos muy puntuales. Reforma laboral, modificación a la Dirección General de Aguas, modificación al servicio que protege los derechos de los consumidores, eliminación de los controladores con fines de lucro de las universidades, multiroot de las empresas, lo que entorpece la organización de los sindicatos, la imposibilidad de que las instituciones, ya un sinsentido solo decirlo, ¿no?, que las instituciones puedan ser objetoras de conciencia en materia de interrupción del embarazo, en fin. Podría estar toda la mañana y ocupar, de hecho, toda mi presentación en nombrar todas las leyes que fueron declaradas inconstitucionales. El mensaje que nuestro constitucionalismo le entregó a la gente, el mensaje que nuestro constitucionalismo latinoamericano le entrega a la gente, es que los problemas, todos los problemas, se resuelven a nivel constitucional. Habilita vías de acceso a los tribunales para que todos los problemas se resuelvan a nivel constitucional. Cierra las puertas para que la política ordinaria puede intentar resolver los problemas de la gente, porque esos problemas terminan resolviéndose a nivel constitucional. Y ese, creo yo, es un mea culpa de nuestro constitucionalismo, el cual, sin embargo, el Consejo Constitucional abrazó fuertemente, que tenemos todavía por delante y que debemos realizar. ¿Qué creo yo que ocurre con la propuesta? Yo comparto, por cierto, el diagnóstico de María Pardo. Esta es una propuesta que en términos muy similares repite exactamente los mismos problemas que tenía el trabajo de la Convención Constitucional. Es unilateral, el lápiz en el Consejo Constitucional estuvo solamente en las manos de las derechas y no se compartió. Uno podrá identificar 2 o 3 normas allí que fueron efectivamente aprobadas por nuestros votos, pero si uno mira cuando está el corazón de verdad de las constituciones, aquello que Carl Schmitt llamaba e identificaba justamente en los preámbulos, el corazón de la Constitución no contó con ninguna de nuestra participación. Es maximalista, contiene un plan moral que yo muy respetuoso que las personas puedan mantener en sus vidas privadas, pero que yo no veo ninguna razón para que se le imponga al resto de las demás personas. Con una objeción de conciencia, que es un derecho fundamental que no encuentra parangón en ninguna otra parte del mundo. El ejemplo portugués no sirve porque solamente allí mientras acá solamente se delega la ley, la regulación del ejercicio, en el caso portugués la objeción de conciencia se ejercerá en la forma que determine la ley. Puerta de entrada de par en par a casos como Hobby Lobby o Masterpiece Cake Shop y muchos otros más van a encontrarse crecientemente en nuestros tribunales. Tiene también un plan económico que recién María lo acaba de exponer, un plan económico lamentablemente que apunta a la desfinanciación del Estado y que va a probablemente redundar en un par de buenos días en la bolsa en caso de ganar el a favor, cosa que yo espero que no ocurra, y luego en un ciclo económico nefasto para el país. Es una constitución de detalle, que crece enormemente y deja a Chile hoy día, en caso de aprobarse esta propuesta, como la segunda constitución más extensa de la región. Y esto solo porque hay un temor a la democracia, solo porque se eliminan las leyes orgánicas constitucionales, que son leyes que en Chile se tenían que aprobar con el voto concurrente de las 4/7 partes del Congreso Nacional. Como desaparecen esas leyes y nos tratamos de alinear con el resto de las democracias del mundo para que nuestras leyes se aprueben solamente con la mayoría, bueno, todo lo que hoy día está en las leyes orgánicas pasa a formar parte de la Constitución. En fin, es una propuesta también programática. Mientras en la Comisión Experta hicimos esfuerzos por dejar silencios, para que esos silencios, los detalles de las políticas públicas fueran delineadas por la legislatura y por la administración del Estado, el Consejo Constitucional prefirió colmar esos silencios con opciones de política pública que hoy día están tomadas a nivel constitucional, lo que a mí me parece es un error. Excluye ex ante la posibilidad de que algunas propuestas de política pública desde la centroizquierda y la izquierda puedan ser siquiera discutidas en el Congreso Nacional. Planes de seguridad social como el canadiense, planes de seguridad social como el del Reino Unido, serían inconstitucionales bajo esta propuesta constitucional. Y aquí no hay que confundirse. No es lo mismo un silencio que un vacío. Lo que la Comisión Experta dejó fueron silencios, habilitaciones para que la legislatura pudiese encargarse de detallar la política pública, pero no fueron vacíos. Si ustedes miran y levantan la cabeza y observan las constituciones del mundo y la Comisión Experta no hubiese regulado el Poder Judicial, yo acepto y entrego la expresión que aquí hay un vacío. Pero cuando no se regula el derecho a elegir de las personas, que en el caso de Chile únicamente pueden ejercerlo aquellos que tienen recursos para pagar por la provisión privada de salud, por la provisión privada de educación, no hay un vacío, hay un silencio sano que justamente buscaba dejar
esto entregado a manos de la legislatura. En fin, se trata además de una propuesta que tiene serias deficiencias técnicas, como estaban animados a tratar de restringir al máximo el poder de la regulación administrativa, terminaron trayendo una serie de consecuencias que no previeron en ámbitos como la persecución del crimen, o en ámbitos incluso como las de la regulación del libre comercio. Hoy día atribuciones, por ejemplo, de la Comisión del Mercado de Valores o del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se ven entorpecidos justamente por estas normas en las cuales no repararon en los comentarios. O la misma policía fronteriza a la que hace alusión la consejera Lorena Gallardo, que está en una disposición transitoria, que no forma parte de las instituciones que tienen el monopolio del uso de la fuerza y que a lo sumo entonces podrá pararse en la frontera con algunos altoparlantes a tratar de impedir el ingreso de los migrantes. No me queda tiempo, pero me encantaría poder discutir por qué creo yo que las dos grandes razones que permiten evaluar tanto el trabajo de la Convención como de la Comisión como del Consejo son el diseño institucional que tuvo cada uno de esos procesos, pero sobre todo la actitud con la que llegaron quienes la integraron en cada una de sus oportunidades. Lo lamento porque es una oportunidad perdida para Chile. Como bien decía Steven, nunca pensamos que un proceso anterior iba a terminar con un fracaso, pero dos consecutivos ya parece ser algo que probablemente va a dar espacio para reflexiones futuras a las cuales los y las invitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo, también por el tiempo. Y ahora entonces, para este cierre de la primera ronda, ofrezco la palabra al profesor Carlos Frontaura. Muchas gracias, Sebastián. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y saludar a todos, naturalmente a María, a Lorena y a Domingo, Sebastián, Steve, en fin, el resto y quienes nos escuchan, no tienen la paciencia de escucharlo. Lo segundo, decir a propósito de la presentación de Sebastián que yo no milito en ningún partido político. Fui propuesto por el Partido Republicano, pero soy independiente y por supuesto conozco a mucha gente y soy cercano a muchos de ellos, no estoy negando esto, ni mucho menos. Sin embargo, no milito en el Partido Republicano, no soy republicano, ¿no? En ese sentido. En tercer lugar, yo quisiera decir que toda la situación actual y lo que estamos viviendo hoy día, y compartió Steve después de los 4 años, a mí no me sorprende en absoluto. O sea, esto no se necesitaba. Este es el problema, ¿no? Salvo por el cambio que hicieron en el 2015, más allá de las reformas que fueran necesarias al sistema binominal y que nos llevó a la fragmentación política que hoy día conocemos. Salvo por el hecho de la fragmentación política, que es muy difícil de resolver por los incumbentes, como se sabe, la verdad es que esto no se necesitaba y fue fruto de un cierto voluntarismo, en mi opinión. Esto de la fragmentación política, entre paréntesis, es una realidad de Chile, es un mal en el cual caemos habitualmente desde 1888, ¿no? Las reformas electorales de 1888 y 1889 fueron la causa de la ampliación de los partidos políticos en el llamado régimen del parlamentarismo chileno, que fue ineficaz e ingobernable en muchos sentidos, ¿no? Y llevó a los partidos políticos a 15, 20, no tengo idea. Bueno, la misma realidad vivimos el 2015, ¿no? Con esa lamentable reforma constitucional que le ha quitado gobernabilidad al país y que hoy día uno de sus problemas. Ahora sí creo que después de estos 4 años y debido a la reforma que les decía del 2015 y estos 4 años que han seguido, la verdad es que la constitución actual en muchos sentidos es ineficaz. Y en la historia de Chile, cuando las constituciones se han vuelto ineficaces, 1830, la constitución de 1833, la constitución de 1925, fue necesario salir con nuevas constituciones. También sucedió con la constitución del 28. Entonces, en ese sentido, yo a pesar de que no es que me convenzan todas las normas, porque esta es una constitución escrita con muchas manos, como dijo, o como no dijo Domingo, en parte con muchas manos, en parte no, en fin, ahí entran las discusiones de cuánto se mantiene, cuánto no se mantiene. Al final uno no es que le guste ni crea que es una constitución perfecta, pero sí creo que puede ser un camino para salir de un estancamiento en cuanto a gobernabilidad y en cuanto a la situación de ineficacia que hoy día tiene nuestro régimen constitucional, en mi opinión. En cuarto lugar, quisiera destacar, antes de entrar al texto mismo, voy a decir unas cosas muy poquitas sobre el texto, ¿no? Primero que yo, a diferencia de lo que decía la consejera Pardo, yo creo que este texto sí establece el Estado social y democrático de derecho. En mi opinión ya existía antes, ¿no? pero sí lo establece formalmente, y lo establece en la forma que lo estableció el acuerdo. Porque aquí se habla de que el Estado social y democrático de derecho no se habría respetado por esto, por lo otro, por lo demás allá. Pero el acuerdo que da lugar a este proceso supone un Estado social y democrático de derechos con responsabilidad fiscal y a través de instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, estos son los 3 elementos, pues no es cualquier Estado social y democrático de derechos, porque los Estados sociales y democráticos de derechos son distintos según los países, ¿no? Entonces,
El a través de instituciones públicas y privadas es algo de lo cual, salvo la parte declarativa, en la comisión experta se dijo muy poco. Y por lo tanto fue un silencio, porque no hubo acuerdos. Y lo que el Consejo intentó llenar, bien o mal, esa es otra discusión, fue precisamente darle contenido a eso a través de las instituciones públicas y privadas. Que no es solamente provisión, ¿no? Porque aquí se habla mucho de provisión. Cuando se dice a través de instituciones públicas y privadas, es aseguramiento y es provisión. ¿Ah? Es mucho más que la simple provisión, ¿no? Además por la tradición chilena. En fin, respecto de la estructura, decir, como se ha dicho acá, que en el mundo occidental hay una cierta crisis, y es una crisis muy radical, ¿no? Muy estructural. Este no es el siglo XIX, Andrés Bello, Domingo, desgraciadamente, porque hay una división antropológica muy fuerte y también una comprensión muy diferente de cuál es el rol del Estado, de los cuerpos intermedios y de las personas. Eso lo hace mucho más complejo de administrar. No estoy diciendo cuál sea la solución, pero lo hace mucho más complejo de administrar. Y ahí sí coincido con Domingo, en esa parte, ¿no? Que yo creo que le damos poco espacio, no en América Latina, en Europa también, y en Estados Unidos también, que es el que nos generó este modelo, ¿no? Muy, digamos, no sé si, como modelo, no digo que en la aplicación práctica, le damos poco espacio a la política ordinaria, se la confiamos o a las cortes constitucionales o a las cortes internacionales, ¿no? Entonces, las cortes internacionales nos definen cuál es el contenido específico de los derechos, y tenemos un problema ahí, pero eso es un problema mayúsculo, que es superior a este texto constitucional, que está inmerso en una cierta cultura occidental compleja. Termino señalando, no termino, sino esta primera parte, creo que me quedan 4 minutos, digamos, ¿no? Ya, estoy bien. Esta primera parte, señalando que esto de que la Constitución es detallista o de que tiene políticas públicas, este es un problema de las realidades de los países. A nosotros se nos muestra, por ejemplo, como constituciones modelo la de Alemania. Bueno, y yo les pregunto el artículo 12A de los números 1 al 6, que ocupa casi una página y media en la Constitución alemana sobre el servicio militar, la edad, cómo rehusarse, en fin, cuál es el servicio sustitutorio, qué pasa si están en caso de defensa, cuál es la situación de las mujeres en el caso que no se cumplan. Bueno, todo eso es obvio que podría ser propio de la ley, pero ¿por qué en Alemania sucede así? Bueno, porque tiene una realidad, una tradición, un problema esta Constitución, digamos, cuando se originó. O la que se refiere a la inviolabilidad en la misma Constitución alemana sobre el domicilio, y empieza a hablar de las posibilidades de utilización de los medios técnicos, de vigilancia, y empieza a hacer un largo desarrollo detallístico a los ojos nuestros. Y así hay muchas normas. En España, lo relativo a las lenguas, por ejemplo, en el artículo 3, ¿no? Que la lengua oficial es el castellano, que las comunidades autonómicas no sé qué. Bueno, porque hay una realidad propia. O no hay una decisión en el artículo 41 de la Constitución española cuando dice los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos. Bueno, esto es una opción de política pública. Y así, en Italia, ¿para qué decir con los derechos de los trabajadores? O en Portugal, ya ni hablemos, a propósito de las comisiones de trabajadores. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Los textos constitucionales obedecen a la realidad de sus países, y por eso hay textos que a ojos nuestros parecen detallistas y otros no, que tienen que ver con nuestra realidad. Termino diciendo cuál es la estructura de la Constitución, en mi opinión. Primero, es un texto que es respetuoso de la tradición jurídica chilena. Desde la tradición jurídica de 1818, a diferencia del texto del año pasado, que no era respetuoso de dicha tradición. Y eso creo que es importante. En la misma estructura, en la estructura de los capítulos, hay una sola gran novedad, que es el capítulo de protección del medio ambiente, vinculado a la sustentabilidad y al desarrollo. Esa es la gran novedad. El resto de las estructuras, principios, derechos, está más o menos semejante a lo que es nuestra tradición. Sí se refuerzan algunas cosas en materia de derechos civiles y políticos, como en debido proceso, como en acceso a la justicia, hay un mayor y mejor desarrollo, en la libertad, conciencia y religión, yo discrepo ahí de Domingo, pero no tengo tiempo ahora, en la libertad de asociación, en fin, en el derecho de petición hay una mejor profundización. En materia de derecho económico se agregaron, como decía María, la vivienda adecuada, o el acceso al agua y el saneamiento. Se estableció una norma en el artículo 24 que señala cómo el Estado debe desarrollar estos bienes, debe realizarlo, bajo qué condiciones. Por lo tanto, está señalando un rol activo, está señalando también una tutela jurisdiccional en esa materia, con ciertos límites, pero la está estableciendo. En materia económica se profundiza la idea de promover y defender la libre competencia, el derecho de los consumidores, en fin, en materia cultural, como ya decía Lorena. Pero sobre todo, en la estructura política, creo que se abordan dos grandes problemas que tiene Chile. Se intenta abordar el tema de la fragmentación, en que se recoge bastante de lo que había hecho la comisión experta, y se agrega una cosa que era relevante, que era achicar los distritos electorales, en mi opinión, por lo menos, y
se aborda un tema que no se abordaba hace 200 años, que es el tema del gobierno judicial. Por supuesto que sobre el contenido habrá distintas alternativas, distintas críticas o valoraciones, pero el concepto central era decir, había una cierta opacidad en el nombramiento de los jueces, y ahora se establece un sistema que busca garantizar una mayor transparencia para la designación de jueces, ministros, fiscales, en fin, etc. En este sentido, yo digo el texto, en resumen, respeta nuestra tradición constitucional, profundiza algunos derechos, sí desarrolla el Estado social y democrático de derecho en la clave en la cual fue concebida en el proceso original, no en cualquier clave. Y tres, intenta abordar, en mi opinión, bastante acertadamente, por supuesto siempre se pueden pensar otras fórmulas, el mayor problema que tiene Chile, que es la fragmentación política, ¿no? Que es la fragmentación política a la que me refería al comienzo, que era, en mi opinión, la única razón que le daba sentido a iniciar todo este proceso largo, ya, de 4 años. Muchas gracias, Sebastián. Espero haber cumplido. Ciertamente, Carlos, cumpliste con el tiempo y también con la interesante y provocadora reflexión. Agradezco a los 4 panelistas y a continuación entonces vamos a iniciar una nueva ronda, pero motivados por algunas de las preguntas que están en el chat y que yo voy a agrupar. Y por cierto, con una pregunta inicial que va a hacer Steve, que nos va a permitir también como dueño de casa, que es iniciar esta segunda etapa de nuestra conversación. Steve, te doy la palabra. Gracias, seré muy breve. Primero, muchas gracias por las 4 ponencias, muy interesante. Quisiera hacer 2 declaraciones un poco provocativas y escuchar las respuestas de los 4, los que animan. Primera declaración, ninguno de las 3 constituciones en debate en los últimos años, el actual, el 1.0 por la Asamblea más progresista, o la propuesta actual, ninguno de los 3 pone en riesgo la democracia chilena. La democracia chilena tiene muchos problemas, está en crisis en cierto sentido, pero no está en peligro y ninguna de las propuestas constitucionales pone en peligro la democracia. Segunda declaración, el gran pecado original de los 2 procesos constitucionales ha sido la incapacidad casi total de negociar entre actores de izquierda y derecha. Que cualquier proceso exitoso en Chile requiere un acuerdo mínimo entre izquierda y derecha y los 2 procesos fallaron en eso. Gracias. Gracias, Steve. Yo voy a sumar a esas preguntas, o más bien esos planteamientos que hace Steve para los comentarios de ustedes, que van a seguir el mismo orden, como dije al inicio, solo al final vamos a invertir el orden. 2 o 3 preguntas que están en el chat. La primera es de María Consuelo Garavarini y que dice relación con la democracia, la protección de la democracia, el futuro de la democracia en el texto actual y en el texto que nos presenta el Consejo. Y eso entonces se vincula con la primera pregunta que también hace Steve. Y en esa misma línea, Isato Usar pregunta sobre la concentración del poder, y cuando lo hace, pienso que lo hace principalmente desde la perspectiva de la distribución territorial del poder, el centralismo chileno que conocemos, que me parece que también se inserta dentro de las preguntas vinculadas con la democracia. Y junto con ello, otra pregunta relacionada con algunos temas del sistema político, dicen en relación con el activismo judicial, la hace Luis desde Brasil, considerando también la experiencia brasileña que plantea en el chat. Entonces, esos temas que son principalmente temas institucionales vinculados con la democracia, más el segundo tema que nos plantea Steve, que es la política detrás del Consejo y de la Convención en el segundo y en el primer proceso en el diálogo entre izquierdas y derechas, motivarían, espero, esta segunda ronda,
ahora de 4 minutos cada uno, muy cortito, lo lamento, pero para dejar tiempo para las conclusiones. Entonces, en el mismo orden, María, Lorena, Domingo y Carlos, les ofrezco la palabra. ¿Cuánto rato dijiste que teníamos para esta respuesta, Sebastián? 4 minutos 4 para minutos. así. Vamos a terminar a las 12 sin falta y dejar una ronda más, María. Ya, súper. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de abordar algunos temas, porque son varios, pero a ver, yo creo que esa afirmación acerca de que ninguna de las tres constituciones pondría en riesgo la democracia chilena, depende de qué consideremos por democracia y qué consideremos por riesgo, ¿verdad? Pero yo creo que desde luego que la constitución actual, aunque ha ido, digamos, reformándose y en ese sentido se ha ido librando de estos bloqueos o trampas que tenía la democracia que limitaban en el fondo la agencia política de la ciudadanía para tomar decisiones. Claro, todavía tenemos algunos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que desde luego que es bien problemático. Pero me quería quedar con la afirmación y para hablar un poco acerca de el diseño institucional que tiene que ver con la incapacidad de los actores de negociar, ¿verdad? Y de llegar a consenso. ¿Por qué me parece interesante eso? Porque Carlos mencionaba que el problema de nuestro sistema era la fragmentación política. La verdad, yo creo que el problema no está en la fragmentación, sino en la falta de colaboración, la falta de disciplina. Y finalmente, la falta de, voy a ponerlo en estos términos, por falta de un mejor término, falta de profesionalismo de los partidos en tanto partidos, ¿ya? Como tales. ¿Por qué me parece que es relevante destacar? Porque no solamente en los procesos mismos, sino en los acuerdos que habilitaron esos procesos, se atestigua una falta de cumplir con los estándares que, me parece a mí, debiesen cumplir partidos políticos en una democracia saludable. Y creo que eso es algo que efectivamente, claro, no se requiere de voluntad política, requiere de una cierta actitud, ¿verdad? Requiere de cierta intención incluso y estímulos, pero desde luego que hay una relevancia que tiene el sistema político, cómo está diseñado, el diseño institucional en todo eso. Me parece que el diseño institucional que tenemos en el sistema político más bien incentiva lo contrario, incentiva la falta de disciplina, la falta de profesionalismo, la falta de colaboración finalmente, y eso es algo que este proceso, también el anterior, tuvo la oportunidad de solucionar, o al menos poner los estímulos para solucionar. El proyecto de la comisión experta me parece a mí que se movía en la dirección correcta, sin embargo, el texto que se plebiscita el 17 de diciembre no lo hace. Me parece a mí que ahí hay un problema relevante y que si, como se proyecta, se llegara a rechazar el texto el 17 de diciembre, me parece que la tarea más urgente tiene que ver con eso, ¿verdad? Voy a mencionar una sola cosa más. Respecto de la colaboración, creo que el sistema presidencial en general es un sistema, sobre todo el nuestro, digamos, en que los estímulos están puestos para que no haya colaboración entre presidente y Congreso. Y está bien, yo entiendo que nuestra tradición constitucional y la ciudadanía parece no acomodarle otro sistema político que no sea el presidencial. Pero entonces hay que encontrar las maneras de, en el seno del sistema presidencial, hacer más probable esa colaboración, porque a lo mejor se dice en otras palabras, pero la ciudadanía lo nota que este es un problema. Y me parece que es un problema urgente de solucionar para mejorar el funcionamiento del sistema y también su legitimidad. Muchas gracias. Gracias, María. Tiempo perfecto. Lorena tiene la palabra. Son varias preguntas. Voy a tratar de ser precisa en las respuestas de algunas. A ver, con respecto a de que había una fragmentación política, que cuesta ponerse de acuerdo, claramente se va a costar mucho ponerse de acuerdo con posturas tan distintas como la que estamos llevando se plantean.
En particular, siempre se señaló de que, por ejemplo, y volviendo al proceso constitucional propiamente tal, que nosotros nos poníamos de acuerdo las derechas muy rápidamente. Claro, cuando éramos 4 partidos es súper fácil ponerse de acuerdo frente a 12 partidos distintos que hoy en día, o no sé cuántos ya lleva el oficialismo. Creo de que esa fragmentación política de la que aborda Carlos Fontaura es lo que nos hace daño. Cuesta más ponerse de acuerdo, de llegar a un acuerdo cuando hay tanta fragmentación, tantas posiciones distintas para poder resolver algo que debería ser la prioridad. Y más cuando se ha perdido la esencia de lo que debería ser la política, porque la política no era respaldar los intereses propios de las personas, sino la representación de los terceros que encomendaban esa tarea a un político. Y hoy en día parece que muchas personas se han olvidado de ese concepto de política y han abusado y solamente representan intereses propios y no los de los quienes los han elegido. Creo que claramente, creo que ese ha sido el problema que hemos tenido estos últimos años en Chile, con tanta creación de tanto partido político pequeño que no representa realmente a conglomerados de ciudadanía amplios y que tampoco tiene representación dentro de nuestro Congreso. Con respecto a si se ponía en peligro la democracia chilena, en los 3 procesos, o en la Constitución actual, el proceso fallido ya del año pasado y el que vamos a tener que votar, yo creo que en el único momento en que tuvimos un peligro, un riesgo con respecto a nuestra democracia, y creo que el concepto riesgo y democracia están claramente definidos por la lengua española y todos entendemos lo mismo, fue solamente con el proceso fallido, y por algo existió ese fracaso tan rotundo en septiembre del año pasado, con el rechazo. Creo que cuando hablaban de plurinacionalidad, cuando hablaban de concepto o de cambiar elementos en nuestros emblemas nacionales, de querer hasta cambiar nuestro himno nacional, claramente había un problema con nuestra democracia. Y ahí sí hubo un riesgo para ella. Hoy en día, con el texto que aún nos rige, creo de que no hay problema con la democracia, pero sí creo que es un texto demasiado habilitante y ha puesto en riesgo nuestras libertades y nuestros derechos. El texto que nosotros presentamos a votación y el cual esperamos que sea aprobado este 17 de diciembre consolida mayormente la democracia, consolida mayormente derechos democráticos de todos los chilenos. Y con respecto, creo que había algo con el tema de, además de la... bueno, con respecto a esto de la democracia, de hecho hay normas que protegen la descentralización para que no exista una concentración de los poderes o de las funciones solamente a nivel central. Hay normas que protegen la descentralización para que democráticamente, inclusive a través de las regiones y las comunas, puedan tener una mayor participación con respecto a sus recursos y financiamiento. Otra pregunta era relacionada al activismo judicial, si mal no recuerdo, ¿cierto? Yo soy un poco, perdónenme, tengo déficit atencional y eso es complejo a esta edad. Bueno, creo que la propuesta que presentamos, que tiene que ser votada este 17 de diciembre, pone varias aristas sobre el activismo judicial. Tratamos de corregir esta falencia en nuestro sistema. Me acaban de avisar el tiempo, fue limitado, espero poder retomarlo un poquito más adelante. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Domingo Lovera, por favor. Gracias, Sebastián. A ver, sobre la primera pregunta, y entonces agrupo la de María Consuelo y Steve, sobre el riesgo para la democracia. Claro, a mí también, y supongo que esto da para un panel completo, ¿no? ¿Qué quiere decir que se coloque en riesgo la democracia? Déjame aventurar una respuesta ahora distinta a la que se ha dado hasta ahora. Yo creo que se coloca en riesgo la democracia cuando la Constitución se vuelve, yo diría, un objeto de disputa política permanente, ¿no? Y esta es un problema que la propuesta actualmente en votación yo creo que no va a resolver. Habríamos esperado, eso es lo que logramos hacer en la comisión experta, que una propuesta más minimalista, más habilitante de la política, pudiese contar, sin embargo, con amplios apoyos transversales detrás. Creo que la propuesta del año pasado no los tenía, y la propuesta que se va a votar, que arroja el Consejo a votación en diciembre, tampoco los tiene.
Y hoy día hay una muy lúcida columna de un investigador de un partido de centro-derecha, de Bópoli, donde justamente llama la atención sobre esto. Y eso yo creo que es el principal riesgo para una democracia como la chilena, ¿no? Que su pacto social fundamental sea todavía un objeto de disputa política contingente, ¿no? Y que no logremos cerrar ese capítulo. En materia de, antes de ir al activismo judicial, ¿no? Y que se vincula un poco con lo que decía Carlos antes y lo que se ha tocado un poco al pasar acá de la fragmentación. Claro, el tango se baila de a dos, ¿no? La pregunta es acaso solo porque hay fragmentación ha habido problemas y, ojo, problemas para qué, o un poco lo que nos convoca Sebastián, o si hay algunas cuestiones de diseño institucional que debemos mirar, que muchas veces hacen mucho más difícil ese tipo de acuerdos, ¿no? En Chile, durante largos años, cuestiones que cayeron solamente producto de estas contingencias constituyentes, teníamos un Congreso prácticamente empatado, con leyes de supermayoría, que hacían justamente imposible los acuerdos que son valiosos en la democracia en términos de una mayoría, y forzaban acuerdos, ¿no? Dándole poder de veto. Todos sabemos a quienes querían fortalecer esos vetos en la Constitución de 1980, a una minoría que hizo justamente imposible los acuerdos. Si el principal problema es que el Congreso no llega con respuestas a la ciudadanía, tiene que ver no con fragmentación, y de serlo, no solo con fragmentación, sino que las normas de diseño institucional legislativo sobre las cuales esa fragmentación o no operaba. Y creo que ocurrió exactamente lo mismo con el trabajo de la convención, con el trabajo de la comisión experta y con el trabajo del Consejo. Me encantaría poder tener tiempo para mirar o para discutir, ¿no? Las distintas formas en que se diseñaron los procesos, pero insisto, las diferentes actitudes con las que llegamos, quienes llegamos a esas distintas etapas. Quiero quedarme en la cuestión de activismo judicial que plantea Luis. A mí me parece fascinante, Luis, que la cuestión relativa al activismo judicial en Chile, ¿no? Se haya planteado por un cúmulo de sentencias judiciales, cerca de 1,5 millones de recursos de protección, ¿no? De amparos, como se le conoce en el resto de la región, presentados por personas no en contra del Estado para que reasigne sus políticas fiscales, no en contra del Estado para que rediseñe políticas públicas, sino que en contra de administradoras privadas de prestaciones de salud, las ISAPRES. Lo que están protegiendo hoy día con la propuesta, como es, dicho sea de paso, ¿no? El objetivo no confeso de la propuesta es el poder económico de esas aseguradoras privadas. Y a partir de ello, ¿cuál es la principal víctima que termina de esa protección al poder económico de las ISAPRES? Los derechos sociales, que son hoy día, como decía Carlos, justiciables, pero que son exactamente lo mismo que pasa hoy día. O sea, en materia de acción de protección, el panorama queda exactamente igual. Hoy día cualquier prestación establecida legalmente, y termino con esto, Sebastián, puede ser recurrible de protección, y en eso no hay ningún cambio con la acción de protección que se está planteando ahora. Ninguno. Y de hecho está quedando peor con una norma, que es justamente la que invoca Luis, que es la que impide que los jueces y juezas puedan diseñar o entrometerse en materias de políticas públicas que, sorpresa, no son relevantes cuando se trata de derechos civiles y políticos. Gracias. Gracias, Domingo. Y por último, para terminar esta segunda ronda, ofrezco la palabra a Carlos Frontaura. No, muchas gracias, Sebastián. Solo partir de una cosa que dijo Domingo, ¿eh? Eso de objetivos no confesos, Domingo, yo preferiría que lo elimináramos del lenguaje, porque yo también podría hablar de objetivos de los otros, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de lo que es y hacer el juicio crítico sobre eso, pero no atribuirles intenciones que no conocemos. Es imposible que podamos saberlas, digamos, por lo demás, ¿no? Esa es mi humilde opinión, ¿no? Como una observación general. Segundo, respecto a las preguntas, yo en la misma medida que plantea Lorena, creo que el proceso de la convención pasada sí ponía, al menos en cuestionamiento, el régimen democrático en Chile, ¿no? Más allá de que obviamente se pueden admitir distintas bajadas y miradas, lo que entendemos básicamente por régimen democrático al final es la separación de poderes, la alternancia del poder, etc. El texto de la vez pasada rompía con el bicameralismo, establecía diferencias en materias judiciales importantes, en fin, el carácter unitario de nuestro territorio también quedaba debilitado, no simplemente por descentralización, en fin, había una serie de problemas que al menos hacían que esto fuera complejo. Pero además, yo creo que el texto de la vez pasada, a diferencia de este texto, alguien mencionaba hace un rato atrás que sería un texto que contendría unas ciertas visiones morales, o en fin, pero son visiones morales que, si es que lo contiene, y si es así,
que existen para garantizar a distintos grupos de personas su visión frente al resto, frente a mayoría o minoría. El texto de la vez pasada era moralizante y maximalista. El artículo 8 definía incluso lo que era buen vivir. O sea, ya a ese nivel tenía el texto. Definía lo que era buena vida, ¿no? Entonces yo creo que tanto desde la lógica de su carácter democrático como, en este sentido, una definición formal y que debía imponerse a todo el resto, digamos, me parece a mí que ponía en cuestionamiento un poco el régimen democrático. O al menos lo generaba en duda. Respecto a la capacidad de negociar, yo estoy de acuerdo, creo que ese es un problema que tenemos y tenemos hoy día en todos lados. Yo perdón, lo decimos así en Chile, me escuché las 10 horas de Asunción de Pedro Sánchez el otro día en España. Entonces, yo creo que basta escucharlas completas, no resumen para darse cuenta del nivel de enfrentamiento, de falta de negociación que existe en muchos sentidos y por muchas razones. Ahora, sí quiero decir que conforme un estudio que hizo República en octubre, las votaciones por unanimidad y las transversales, digamos, las que requieren más del 90% en este texto constitucional, alcanzaron el 53%. En la convención pasada fue solo un 9%. Hubo una mejoría. Ahora sí, yo no quiero con esto decir que haya habido transversalidad en los criterios, porque como bien dijo Domingo, digamos, en los temas que más importaban a muchas de la izquierda, no hubo ese acuerdo. Pero sí creo que hay un aprendizaje en ese plano. Respecto a la concentración del poder, que se ha tocado poco, me parece que el texto contiene algunas novedades, no voy a decir que sean especialmente osadas, pero al menos establece algunas reglas que avanzan en la línea de un gobierno regional y un gobierno local, y de algunos criterios que tienen que estar definidos en la ley para el traspaso de competencias, de financiamiento y de atribuciones. Nosotros sería largo explicarlo acá, pero tenemos una muy mala experiencia en descentralización en Chile en nuestra historia, ¿no? Desde la ley de comuna autónoma hasta el federalismo, por decirlo de alguna manera. Quizás el único sistema que algo ha funcionado, si uno piensa cómo eran los municipios antes del 73, es la municipalización, con los problemas que tiene, pero que ha funcionado. Los municipios antes del año 73 no existían. Hoy día los municipios existen en la lógica de las personas. Me parece que el texto constitucional avanza, no es osado, pero avanza en algunas cosas. Y respecto al activismo judicial, discrepo de un punto a lo que se refiere Domingo. El tema del decisionismo judicial o activismo judicial, perdón, Sebastián, es un tema en todo nuestro continente, como bien decía la pregunta, pero que en Chile también tiene que ver con acciones respecto al Estado, por ejemplo, de medicamentos especiales o caros que ha habido. Y yo creo que sí se toman algunas medidas para colocar o disminuir ese efecto. Hasta ahí, perdón. Muchas gracias, Carlos. Y entonces vamos ahora, dado que nos quedan 15 minutos, a hacer la última ronda, para lo cual voy a proponerles lo siguiente. Voy a leer algunas de las preguntas que han sido individualizadas para ustedes, y si ustedes quieren las pueden responder si es que encuentran que no han sido respondidas, pero además me encantaría escuchar una reflexión final de lo que queda para que tanto nuestros auditores chilenos como extranjeros puedan escuchar luego e interpretar bien los resultados del domingo subsiguiente. Entonces, las preguntas individualizadas en el orden inverso al que hemos estado trabajando ahora son las siguientes. Para Carlos Frontaura, Juanita Gana se pregunta cuál sería la votación de Jaime Guzmán, y además pregunta si es que el sistema de partidos y las modificaciones al sistema de partidos sería o no una justificación suficiente para el cambio constitucional. En el caso de Domingo Lovera, Javiera Barandarian pregunta cómo repensar el rol de los tribunales supremos o constitucionales a propósito de lo que tú planteabas, viendo lo que pasa en Estados Unidos, Polonia, Israel y en otras partes del mundo. Para Lorena Gallardo, Isatou Sar pregunta por las modificaciones vinculadas con la integridad, la transparencia y el combate a la corrupción en esta propuesta constitucional. Y finalmente para María Pardo, Luis Delore pregunta cómo recibe, si es que tenemos información de cómo reciben los jueces este texto a propósito de las reflexiones sobre la limitación o no del activismo que se venía planteando y que ya he preguntado. Eso entonces en 3 minutos, perdón los tiempos rígidos, pero la idea es cerrar a las 12, sea para responder, sea para concluir en el orden inverso. Carlos, por favor.
Muchas gracias, Sebastián. Aprovecho de despedirme porque probablemente no tendré tiempo después. Solo no me resisto a intervenir en la pregunta que iba Domingo, digamos, ¿no? Yo creo que no es solo una modificación a los tribunales internos, constitucionales o supremos, como lo quieras llamar, sino también a los tribunales internacionales. Tenemos un problema en esto y en la medida en que se vinculan ambos problemas, se va aumentando esta carga. Esa es mi opinión. ¿Ya? Ahora contesto las dos preguntas rápido. ¿Qué habría votado Jaime Guzmán? No tengo la más mínima idea. No sé qué habría votado Jaime Guzmán. La verdad es que los muertos están muertos, digamos. No tengo una bolita mágica. Por supuesto, admiro mucho a Jaime Guzmán. Creo que por ahí se alcanza a ver incluso hasta una foto de él que tengo acá en mi oficina, digamos. Me hizo clase el último curso completo, lo quería mucho, lo admiraba no solo intelectualmente, sino además en su espíritu humano y religioso, que para mí es más importante que todo lo demás, ¿no? Pero no sabría decirlo, no sabría decirlo. Respecto de si es suficiente, digamos, la modificación al sistema de partidos políticos, o en fin, al sistema político para votar que sí, o a favor, o como se llame, yo pienso que a mí eso me seduce. O sea, si bien hay normas que también me seducen en el ámbito especialmente de las libertades civiles, a mí me seduce también, si no me sedujera eso, si no estuviera de acuerdo con eso, creo que los cambios al sistema político son importantes porque pueden hacer de este texto un texto más allá de su discusión y de su modificación más o menos razonable, digamos, un texto que es aprobable y que darle eficacia y gobernabilidad al país. Y yo creo que eso lo necesitamos porque el texto actual no la tiene. Esa es mi opinión en las condiciones en las cuales está actualmente. Respecto del futuro, que es la pregunta de Sebastián, tampoco soy pitonizo, así como no puedo decir hacia atrás, tampoco puedo decir hacia el futuro. Yo diría que si gana el a favor, bueno, evidentemente va a haber digamos, se va a promulgar una nueva constitución y habrá que ponerse manos a la obra para tratar de que ésta se implemente de la mejor manera posible y de manera eficaz para que el sistema funcione. Si gana el en contra, yo creo que tarde o temprano vamos a enfrentar nuevamente un proceso a una reforma en el Congreso, un proceso, y yo pondría atención a lo que van a hacer los partidos, especialmente de Chile Vamos, con el Frente Amplio. Políticamente miraría qué es lo que va a pasar ahí, pensando en el pacto fiscal, en la reforma previsional y eventuales reformas constitucionales. Esa sería pero no soy pitonizo. Termino diciendo que los procesos constitucionales en casi todos los países del mundo, salvo cuando se proviene de situaciones dramáticas, Alemania, el año 45, Italia, en fin, en la misma época, el mismo Chile en 1989, ¿no? Cuando se viene de cosas radicales, la verdad es que en general los procesos que yo conozco y que yo he visto terminan a veces en formas un poco más enfrentadas de las que uno quisiera, ¿no? Sí creo que la constante acusación a la Constitución vigente, digamos, de su rigidez, de su incapacidad de modificación, en fin, etcétera, ha terminado pasándonos la cuenta. No era tan real tampoco. En los Países Bajos se requiere 2/3. La Constitución portuguesa también tiene alto quórum para reformar, tiene más de 300 artículos, mucho más farragosa y larga que la nuestra. Es una constitución que incluso tiene 6, 7, 8 capítulos, lo que yo hablaba de los trabajadores, digamos, los grupos de trabajadores que no se pueden modificar jamás, ¿no? En fin, no nos extendamos sobre eso. Yo creo que ha sido largo el atribuirle algo que no era el fondo del tema. En fin, muchas gracias, perdón, no supe resumir. Muchas gracias, Carlos, por el cierre también, y le ofrezco la palabra a Domingo. Déjame meterme con un tema, Sebastián, solo que quedó colado y lo voy a hacer muy rápido, ¿no? A propósito de una pregunta de José Ignacio sobre lo balanceado que ve en la Constitución Económica. En primer lugar, a mí me llama la atención, si uno toma solamente cuestiones numéricas, 30 párrafos para la Constitución Económica, 2 párrafos para el principio de igualdad. Segunda cuestión, un principio que protege y resguarda sin ninguna restricción a las agrupaciones que espontáneamente surjan en el seno de la sociedad. Claro, no es una cláusula que está pensando en los clubes deportivos, está pensando en las empresas. Ahora, ¿por qué para esas agrupaciones que no se someten a ningún régimen de restricción, cuya autonomía arranca de la misma Constitución, no bastaba el derecho de asociación o las libertades económicas que están reconocidas en derechos fundamentales? ¿Por qué tienen este carácter especial? ¿Cuál es el énfasis que está allí? ¿No? Tercera cuestión, a mí me sorprende que alguien afirme que no hay, que es una constitución económica balanceada cuando lo que uno ve allí son derechos fundamentales reconocidos en materia económica.
derechos fundamentales para lo siguiente: exenciones tributarias, que no hay ninguna constitución del mundo. En la latinoamericana, Chile y Uruguay, a propósito de los templos, pero la constitución no es un lugar para la exención tributaria. Para deducciones tributarias, que no sabemos si incluye el IVA, porque el encabezado del artículo se refiere a las demás cargas públicas, y el IVA, como los demás impuestos, son cargas públicas. ¿También se van a deducir? Tercero, la confesión, dicho sea de paso, de que esos gastos personales para la persona y la familia incluyen los gastos en educación, en salud, etc. Lo que confiesa efectivamente que no hay un Estado social y democrático de derecho, sino que simplemente una fachada donde cada uno se va a hacer cargo, como ha sido hasta ahora, de tratar de costearse salud, educación, etc. Compensación por las cargas públicas. Cuarta cuestión, responsabilidad fiscal, monetaria del Estado por legislar. Todo esto lo que va a hacer en el plan económico que está en esta propuesta es estimular a un Estado que se eche para atrás, que no regule y que no innove en legislación. Me parece súper importante el punto, Javier, respecto a los tribunales constitucionales, que es lo que tratamos de hacer. Tengo un posteo por ahí en el blog de Iber, ¿no? En el Iber iConnect, en el blog de ICON de Iberoamérica, sobre cómo tratamos de avanzar hacia un modelo de justicia constitucional más dialógico, donde la justicia constitucional no tuviese la última palabra, que pudiese advertir algunas, ¿no?, alarmas de inconstitucionalidad que después volvieran al Congreso Nacional para que fuera el Congreso Nacional el que pudiera definir en última instancia cómo ajustar esa legislación a la Constitución, porque la respuesta que nadie todavía logra responder, ciertamente nadie responde en Chile: ¿por qué las mayorías y minorías que se forman en el Congreso Nacional merecen menos respeto que las mayorías y minorías que se forman en un tribunal que adjudica cuestiones constitucionales? Dicho sea de paso, esta prohibición de tribunales que se metan en cuestiones de política pública queda en nada con un tribunal constitucional habilitado para conocer preventivamente y sin límites de legislación. Y por último, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no sé, Sebastián, pero yo sí sé que si gana el a favor, la Constitución va a seguir siendo un objeto de disputa política. Si gana el en contra, no tengo dudas que este proceso se cierra, y en cualquiera de los dos casos yo esperaría que los partidos políticos que han estado detrás puedan iniciar una reflexión que nos permita tener alguna suerte de conclusiones, ojalá transversales, compartidas, de por qué terminamos como terminamos. Eso. Muchas gracias, Domingo. Ofrezco entonces ahora la palabra a Lorena Gallardo. A ver, con respecto a materias sobre la anticorrupción, claramente recogemos un artículo, el artículo 8, donde constitucionalizamos principios que si bien eran propios de materia legal, esta vez los constitucionalizamos para que el principio rector sea que el Estado está al servicio de las personas y no al revés. Principios tales como la probidad, la transparencia y rendición de cuentas no son principios vagos. Y hoy en día se han visto vulnerados porque al parecer parece que tenemos que constitucionalizarlos para que así nuestras entidades públicas los respeten. Se crea esta agencia anticorrupción y lo que debe hacer es promover acciones de prevención en dichos ámbitos. Creo que lamentablemente ya prendemos el televisor, leemos las noticias y ya ni siquiera nos asombramos ante los actos de corruptela que se están presentando. No los voy a atribuir a un gobierno a otro, no es la intención. Creo que hay que poner fin a estos actos, así de simple, y lo recogemos en esta propuesta constitucional. También quiero señalar, aprovechando los minutos el tiempo que me queda, que sé que es limitado, que si bien no hay una constitución perfecta, eso está claro, en ningún país hay una constitución perfecta, no existe la posibilidad que todos estuviéramos de acuerdo, pero como bien dijo Carlos Frontaura, los estudios señalan de que en las votaciones en el Pleno, la gran mayoría de las normas sí estuvimos de acuerdo, ¿ya? Y las constituciones se crean para proteger al ciudadano frente al Estado. Y eso es lo que nosotros hicimos en este texto. Eso es lo que nosotros recogimos en este texto. Debemos cerrar este proceso constitucional, debemos entregar una estabilidad a nuestro país, ya es tiempo de eso. No me cabe duda de que lamentablemente si no gana la opción de la favor este diciembre, yo no comparto la posición de Domingo Lovera. Lo siento, Domingo, pero yo creo de que sí van a ir por un tercer proceso. Ya bastantes voceros del gobierno lo han manifestado, lo han salido diciendo en la prensa, de que ellos sí van por un tercer proceso, y eso es nefasto para este país. Este país vive una inestabilidad política, económica, social y de seguridad que ya no tiene
solución por parte de este gobierno, y lo que queremos es empezar a cerrar capítulo a capítulo, y uno de esos capítulos es este proceso constitucional. Es por lo mismo, espero de que el a favor gane y podamos por lo menos entregar una estabilidad en materia constitucional a toda nuestra ciudadanía. No sé si me queda tiempo todavía, Sebastián. 30 segundos. Bueno, solamente entonces voy a agradecer la invitación a ustedes. Fue un gusto compartir nuevamente un momento con personas con las cuales pude trabajar estos últimos meses, y de las cuales, aunque no lo crean, sí llevo lindos recuerdos. Creo que las visiones críticas tienen que ser plasmadas, aunque sean de distinta naturaleza, pero siempre con respeto y diciendo las verdades por delante, y no falsedades para poder conseguir ciertos propósitos particulares de algunas personas. Eso, muchas gracias por la invitación y que tengan una linda tarde. Muchas gracias, Lorena, y para cerrar, le ofrezco la palabra a María. Muchas gracias. A ver, primero, respecto de esto que sacó a colación Carlos y Lorena sobre que el 53% de las votaciones habrían sido por unanimidad. Claro, eso es así en la medida que el 53% de las disposiciones que se votaron venían del anteproyecto. Y nosotros, aun cuando, y acá yo voy a ser bien honesta, yo no me parece que el anteproyecto haya sido el mejor de los proyectos. Sin embargo, lo valoramos en la medida que era un acuerdo transversal y que era un proyecto habilitante, cosa que no es el texto que finalmente sale del Consejo. Acá voy a hablar no solamente como ex consejera, sino como ex delegada de la bancada que representé, y como tal participé de todas y cada una de las instancias de negociación que se dieron al interior del Consejo, que es algo que nadie en este Zoom puede decir excepto yo. Yo creo que eso es relevante. ¿Por qué? Porque les puedo decir con toda autoridad y propiedad que todas las instancias de diálogo que existieron, primero fueron impulsadas por la izquierda, y segundo fueron instancias meramente informativas, en que no se dio la posibilidad de colaborar para escribir juntos una propuesta, sino que se tomó apuntes acerca de lo que la izquierda le parecía que era bueno o razonable poner en la Constitución. Se tomaron esas ideas, se tergiversaron, se pusieron en el texto y finalmente se nos dijo, mira, acá está lo que tú me dijiste, cuando era una versión, digamos, bien tergiversada y bien oblicua, por decirlo menos, de lo que eran los intereses que representábamos. Ahora, más allá del proceso mismo, respecto a la pregunta de Luis, ¿cómo reciben los jueces este texto a propósito de las limitaciones del activismo? Nosotros en la Comisión sobre Función Jurisdiccional recibimos a representantes de la Corte Suprema. La verdad es que la Corte Suprema fue muy crítica del texto que se estaba redactando en el Consejo, no solamente en el ámbito del activismo judicial, en que evidentemente la percepción era de una gran desconfianza respecto al Poder Judicial, sino también respecto de aspectos como la creación de estos tribunales penales con competencia en el ámbito nacional, que la Corte Suprema calificó como riesgosos por permitir, en el fondo, la aparición de un Poder Judicial paralelo. Y estoy usando las palabras de los ministros de la Corte Suprema en este sentido. Ahora, yo me gustaría cerrar con lo siguiente, porque de esto va la investigación que he estado desarrollando hace mucho tiempo ya. ¿A quién protege este texto? ¿A quién protege este texto? Porque el texto hable señalando, haciendo referencia a la dignidad humana. La dignidad humana es inviolable y la base del derecho a la justicia. Bueno, ¿dignidad de quién? Yo creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar cuando leemos este texto. Y en mi opinión, esta propuesta, aun cuando habla de derechos fundamentales cuya titularidad recae en todas las personas, lo cierto es que si miramos su contenido, si miramos el diseño de instituciones, nos damos cuenta que las personas dignas no son todas, sino solo algunas que son, para decirlo como lo hemos dicho hace mucho tiempo en Chile, los mismos de siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y quiero entonces ahora, como nos habíamos comprometido a las 12, un poco pasado, agradecer a los 4 panelistas, a María, a Lorena, a Domingo, a Carlos, por el diálogo, por el intercambio de ideas, por el tono con el que se aproximan siempre hoy y ayer también, durante todo las responsabilidades que ustedes tomaron a este debate constitucional.
Quiero, por supuesto, agradecer al gran número de participantes que nos acompañó a lo largo de toda esta sesión, disculpar a quienes no pudimos responder con dedicación a sus preguntas y sobre todo agradecer al Foro Académico de la Nueva Constitución del Rockefeller Center for Latin American Studies, a la Universidad de Harvard, por ofrecernos este espacio para seguir conversando. Próximamente, el próximo semestre, me anuncia Marcela, vamos a hacer un nuevo webinar para examinar los resultados y seguir debatiendo en este foro sobre estas materias. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias y perdón por la cámara, pero no tenía cómo arreglarla. Ya me retaron. Gracias, adiós. Adiós, Lorena. Adiós, Sebastián. Domingo, María. Chao. Chao, Marcela. Cuídense, que estén Que bien. estén bien. Chao, gracias por la invitación. Chao, gracias a todos. Chao, un gusto. Que la gente Chao, conectada, chao. así que vamos a cerrar porque la gente está conectada. O sea que gracias a todos. Nos vemos. El próximo Chao, chao. semestre.